Hola, les saluda el profe Sánchez nuevamente de parte de OMA. En esta ocasión traemos un pequeño desafío de series aritméticas. Al igual que el desafío anterior, ¿verdad? Que era el número 11, en esta ocasión traemos un desafío quizás un poquito más completo porque tenemos que analizar un par de detalles más. Sin embargo, lo que vamos a utilizar sería el mismo algoritmo de series aritméticas, entonces no hay ningún añadido más en cuanto a teoría. Bien, nuestro ejercicio dice que al efectuar la siguiente operación, y observen que nos dan la suma desde el 1 hasta el 16, y luego le restamos la suma desde el 1 hasta el 17, y luego le sumamos la suma de aparentemente números múltiplos de 3 hasta el 45, desde el 3 hasta el 45, ¿cuál es el resultado de esa operación? Muy bien, ¿qué tenemos que analizar con esto? Voy a acercarme un momento a la operación que nos brinda para observar detalles de esas sumas. Vamos a hacer eso un poquito para acá, listo. Observemos entonces que en la primera suma que tenemos en el primer paréntesis, valga la redundancia, tenemos la suma desde el 1 hasta el 16 y que luego vamos a restar la suma desde el 1 hasta el 17. Observen rápidamente que podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, este 1, al restárselo con este 1, se cancelarían. De hecho, este 2 se podría cancelar con este 2. Y este 3 también se podría cancelar ese 3 y este 4 con este 4. Y así respectivamente se cancelarían 5 con 5, 6 con 6 y en algún momento por acá donde aparece un 16 se va a cancelar con este otro 16 que tenemos por acá. Y de esta manera podemos observar que entonces hemos cancelado toda la suma que teníamos inicialmente desde el 1 hasta el 16 y que de la otra suma que teníamos desde el 1 al 17 prácticamente se ha simplificado desde el 1 hasta el 16, solamente me queda ese 17. Pero a ese 17 yo tengo que sumarle ahora todo esto de acá, que son múltiplos de 3, pero observemos que son consecutivos, ¿verdad? 3, 6, 9, por acá debería ir entonces el 12, luego el 15 y así respectivamente hasta el 45. ¿Cómo hacemos esta suma? Porque usted podría ir haciendo 6 más 9, más 6, perdón, más 9, más 12, más 15, más 18, más 21, más 24, más 27, más 30 y así respectivamente hasta 45. Pero ¿cómo lo hacemos rápido? Recordemos que había dicho inicialmente que íbamos a recurrir a las series aritméticas, sumas aritméticas. Y hemos resuelto ejercicios donde hemos tenido sumas aritméticas de números consecutivos. Y quizás no nos parezca tanto esto que tenemos acá como números consecutivos. Sin embargo, podemos notar que son consecutivos múltiplos de 3. Por lo tanto, también podemos hacer uso de las series aritméticas. Y la teoría sería la misma. No hay ningún detalle extra. Lo único que no podemos perder de vista es este numerito de acá, que es un 17 que se va a tener que sumar al resultado que tengamos de 3 más 6 más 9 hasta 45. Por lo tanto, hagamos primeramente esta serie aritmética que vamos a denotarla como S sub n. Entonces recordemos que esa fórmula S sub n sería igual al número de términos multiplicado por la suma de el número enésimo, es decir, el último término de la suma, más el primer término de la suma, dividido entre 2. Esa es la formulita que vamos a utilizar. Ahora, ¿cuántos términos tiene esa suma desde el 3 hasta el 45? Recordando que son múltiplos de 3. Es decir, ahí no podemos decir que serían 43 términos. Es decir, porque desde el 1 hasta el 45 hay 45 términos. Y como comienza en 3, hay 43. No, no podemos decirlo. ¿Por qué? Porque recordemos que esa suma consecutiva son consecutivos de múltiplos de 3, lo que significa que no son esa cantidad. Sin embargo, rápidamente podemos observar el siguiente detalle. Y es que el primer término de nuestra suma, de esta suma de S sub n, es el 3, que sería 3 por 1. De hecho, el segundo término es 3 por 2, que es 6. El tercer término es 3 por 3, que es 9. Significa que el número que yo voy a tener por acá sería un 3 por su posición, ¿verdad? 3 por 3, 9. Es decir, el cuarto término sería 3 por 4, 12. ¿Qué significa? ¿Qué posición tendría el 45? ¿Qué número multiplicado por 3 me da 45? Entonces 3 por 15, 45. Quiere decir que la posición de 45 es la posición 15. Inmediatamente recordemos que esa es posición 1, 2, 3 y por lo tanto esta debería ser la posición 15. Si es la posición 15 es el
15º término de nuestra suma. Por lo tanto, entonces nuestra suma se vería de la siguiente manera. S sub 15, que es una suma de 15 términos de múltiplos de 3, donde tenemos 15 términos multiplicado por el último término, que es 45, sumado al primer término, que es el 3, y dividido entre 2. Por lo tanto, esta suma nos daría 15 por 48 dividido entre 2. Notemos que entonces podemos simplificar ese 48, que es par. Acerquémonos un poco por acá. 48, la mitad de 48 es 24, ¿verdad? La mitad de 4 es 2 y la mitad de 8 es 4. Entonces nos da 15 multiplicado por 24. ¿Cuánto es 15 multiplicado por 24? Bien, lo podemos plantear como una escuela, claramente, ¿verdad? Entonces 15 multiplicado por 24. Y 4 por 5 es 20, llevamos 2, 4 por 1 es 4 y 2 que llevo 6. Agrego 0 por acá. 2 por 5 es 10, pongo 0, llevo 1. Y 2 por 1 es 2 y 1 que llevo es 3. 360. Eso es lo que nos da la suma desde el 3 al 45 de los múltiplos de 3. 360. Sin embargo, eso es toda la suma S sub n, ¿verdad? Que hemos llamado S sub n. Eso nos da la suma desde el 3 hasta el 45, 360. Sin embargo, recordemos que también tenemos que sumar el 17. 360 más 17, 377. Respuesta correcta, ¿verdad? En ese caso, 377 sería la opción E. Y con eso damos por terminado nuestro ejercicio que recurre a la teoría de series aritméticas.